Corea del Sur acaba de perder 25% de su bolsa en 21 días. 1.2 millones de cuentas apalancadas fueron liquidadas automáticamente. Y mientras eso pasaba, Robert Kiyosaki, el gran conocido padre rico, subió un tuit diciendo que la deuda de Estados Unidos está a nada de tocar los 40 billones de dólares. Dos historias que parecen no tener nada que ver entre sí. Pero si las juntas, empiezan a explicar por qué el activo que más se mueve en Corea del Sur ahora mismo no es Bitcoin, es XRP. Vamos a desarmar esto pieza por pieza. Vamos a analizar tres partes. ¿Qué pasó realmente en el Kospi? Con números, no con vibras. La tesis de Kiyosaki sobre deuda y activos de escasez. ¿Qué dijo exactamente y qué no dijo? ¿Y por qué Corea del Sur, justo en medio de este caos, se convirtió en el mercado donde XRP le gana en volumen a Bitcoin y a Ethereum? Como siempre, nada de esto es consejo financiero, es análisis. Y al final, te invito a que tú decidas. El Kospi subió casi 200% en los 12 meses previos al desplome. Para ponerlo en perspectiva, el S&P 500 subió 24% en el mismo periodo. 8 veces más rápido ha subido el Kospi. ¿Por qué? Por dos nombres, por Samsung y por SK Hynix, fabricantes de chips de memoria que se montaron en la ola del gasto en centros de datos de IA. En algún punto del rally, Samsung llegó a subir más de 500%, SK Hynix más de 1000%. ¡Wow! Aquí está el problema de concentración en el S&P 500. Las 10 empresas más grandes representan 36% del índice. En el Kospi, Samsung y SK Hynix representan más del 56%. No es diversificación, es una apuesta disfrazada de índice. Y cuando la corrección llegó, no llegó sola. La deuda de margen en Estados Unidos ya rondaba el 4.5% del PIB para junio de este año. Un nivel de apalancamiento que históricamente antecede a este tipo de sacudidas. En Corea, el resultado fue brutal. 1.2 millones de cuentas apalancadas tocaron niveles críticos y activaron liquidaciones automáticas en cascada. Esto no es una corrección técnica, es lo que pasa cuando un mercado entero se apalanca sobre una narrativa, y en este caso la IA. Y la narrativa se topa con la realidad de la valoración. Mientras Corea se desangraba, Robert Kiyosaki, el autor de Padre Rico, Padre Pobre, que todos conocemos y además es un fanático de Bitcoin hoy en día, publicó algo que se volvió viral. La deuda de Estados Unidos pasó de 9.5 billones de dólares en el 2008, justo antes de la crisis financiera, a casi 40 billones de dólares hoy, cuatruplicada. Su cálculo para que dimensiones la magnitud es: si gastaras $1 billón a razón de $1 por minuto, te tomaría más de 30.000 años. Su argumento de fondo no es nuevo, pero sigue siendo el mismo desde 1965. No ahorres en moneda fiduciaria, en moneda fiat. Kiyosaki dice que ha comprado plata desde 1965, oro desde 1971, Bitcoin desde el 2012 y Ethereum desde el 2022. Su lógica: son activos con oferta limitada, escasa, que el gobierno no puede imprimir a su voluntad. Aquí quiero ser preciso, porque esto es importante. Kiyosaki habla de oro, plata, Bitcoin y Ethereum, pero por ahora no ha mencionado todavía XRP. Si ves algún clip por ahí que te dice lo contrario, desconfía. No está en su publicación original. Dicho eso, y eso también hay que decirlo, el track record de Kiyosaki tiene manchas. Lleva años prediciendo colapsos inminentes que no siempre llegan en el plazo que él anuncia. Sus proyecciones de precio de Bitcoin a $750.000 o Ethereum a $95.000 son muy agresivas, incluso para los estándares cripto. Acabo de hacer un video donde se habla de Tom Lee presupuestando que Ethereum puede llegar a los $250.000. Ahí te lo dejo. Tómalas todas estas como lo que son, la convicción de un autor o de dos autores, no un modelo cuantitativo. Entonces, ¿por qué te traigo esto junto con lo de Corea? Porque aquí es donde entra la pieza que ni Kiyosaki ni Andrei Jik han conectado, pero que sí está en los datos. Corea del Sur no es un mercado cripto cualquiera. Es, después de Estados Unidos, uno de los mercados con mayor volumen de inversión en criptomonedas de todo el mundo. Y dentro de ese mercado, XRP se volvió el activo dominante. En Upbit, el exchange más grande del país, el par XRP contra la moneda KRW, que es la moneda coreana, ha llegado a superar en volumen tanto a Bitcoin como a Ethereum.
Esto no es un dato aislado ni reciente. Corea lleva tiempo siendo uno de los mercados especulativos más activos para XRP en el planeta. Junto con Estados Unidos, es de los países que más flujo de compra registra. ¿Por qué importa esto ahora, en medio del pánico de Kospi? Porque cuando un inversionista minorista coreano ve su cuenta de acciones apalancada liquidarse en cascada, como les pasó a 1.2 millones de cuentas, y al mismo tiempo escucha el mensaje de los activos con oferta limitada protegen contra la impresión infinita de dinero, la pregunta lógica no es solo ¿será que compro oro? Es ¿qué activo digital ya domina mi mercado local? Y la respuesta en Corea del Sur ya es XRP, no por narrativa, sino por volumen real de trading. Aquí está mi propia lectura, mi propia opinión, y quiero ser honesto. Esto es una hipótesis de transmisión, no es un hecho confirmado. Ni Andrei Yik, del cual sacó alguna de esta información para este video, ni Kiyosaki dijeron XRP se va a beneficiar de esto. Lo que tenemos son 3 datos verificables: la fragilidad del apalancamiento coreano, la tesis de escasez ante la deuda y el dominio real de XRP en volumen coreano. Y la pregunta que se abre cuando los pones uno al lado del otro es esta. Vale la pena vigilar 2 cosas en las próximas semanas. Primero, si el flujo para XRP entra muy fuerte en Upbit y se acelera conforme el capital sale de las acciones apalancadas. Segundo, si Ripple sigue anunciando acuerdos bancarios en la región, porque eso sí es una variable estructural y no es especulativo. El resumen rápido de todo esto, lo que quiero yo transmitirles hoy. Me encuentro que Corea vivió un colapso real de apalancamiento en su bolsa. Kiyosaki reactivó con datos ciertos sobre la deuda, su tesis de activos escasos, el oro, la plata, el Bitcoin, el Ethereum, sin ir a mencionar XRP. Y por separado, con datos de volumen verificables, Corea es el mercado donde XRP ya manda. Conectar los 3 puntos en un ejercicio de análisis no es una certeza, pero sí me parece muy interesante pensar que si Kiyosaki está esperando que Bitcoin crezca a esos volúmenes porque es más fácil y es más seguro meterse en un activo escaso, un activo que no es controlado por el gobierno, mientras que la deuda americana sigue creciendo y él estima, y muchos estiman que puede llegar a los 55 billones, eso significa que va a haber un precio objetivo para Bitcoin mucho más alto. Hay algunos que lo ponen mucho más alto. Acuérdense que Michael Saylor habla que en el 2034 podría llegar a los 1.3 millones de dólares. Eso pudiera impulsar una moneda como Bitcoin que jala a todas las demás, lo cual es muy significativo. Como siempre, esto no es un consejo financiero, es un mapa para que tú tomes tus propias decisiones muy bien informado. Y si las vas a tomar, te invito a que abras una cuenta en BitGet, que es el patrocinador de ese canal desde hace rato. Me apoyo muchísimo en el equipo que me ayuda de todos los de BitGet. Por eso hablo también de ellos, porque creo que es un exchange serio, seguro, confiable. Tiene un muy buen back record. Mejor dicho, le va muy bien. Y si te sirvió esa forma de conectar los puntos, regálame un like, déjame un comentario. ¿Crees que el capital que sale del apalancamiento coreano va a terminar en cripto o va a quedarse esperando en efectivo? Antes de irme, te invito a que me regales un voto para el próximo evento de Crypto Latin Fest, donde estoy nominado en el Crypto Latin Fest Awards del 2026 como uno de los mejores educadores en el mundo cripto. Nos vemos en la próxima. Un abrazo gigante.